Muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestro diplomado en canto sefardí. La primera clase de hoy la vamos a enfocar desde un aspecto introductorio. Entender qué es un sefardí. Primero que nada, les debo aclarar el término. El término sefaradí parte posterior a la expulsión de los judíos de Sefarad. Estamos hablando ya del medioevo tardío, ya comenzando lo que es incluso los tiempos modernos. 1492, que para muchos es el cierre de la Edad Media. Entonces, de allí nace el término sefaradí, el cual designa a todos aquellos judíos que salieron de Sefarad y de Portugal 5 años después, así como a sus descendientes. Los descendientes de este pueblo siguen hoy llamándose sefaradí. Ya que estamos hablando del término sefaradí, el correcto es sefaradí, con una A intercalada, sefarad, sefaradí, porque si no sería sefar, sefardí. Importante esta, porque incluso cuando veamos los nusach, nos vamos a encontrar con el nusach de sefar, que no tiene que ver nada con el nusach sefardí. Entonces es importante que tengamos ese punto bien claro. Creo que como ustedes saben, la gran mayoría, cuando hablamos del ser judío, no es estrictamente el ámbito religioso. Si abordamos el término judaísmo desde el ámbito religioso, anularíamos toda la corriente cultural, filosófica, histórica que tiene este pueblo. Entonces, la fe judía, a la que también se le denomina como tal judaísmo, forma parte del ser judío. Sin embargo, como ustedes saben, hoy en día hay un gran número de judíos que son laicos o seculares y que no profesan las prácticas religiosas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Desde nuestro diplomado vamos a ver ambas, el lado cultural, popular y el lado religioso. En el término religioso me refiero a todo lo que es el nusach o orden litúrgico, que tiene dos corrientes. El nusach puede ser el orden o la forma como debe hacerse la liturgia, y otra o segunda aceptación es la melodía o el modo de entonar los salmos o los cantos de la liturgia. Claro está. Gabriel, si podrías compartir este primer material que vamos a desarrollar, el cual es un breve recorrido histórico de cómo los judíos llegan a España, y que lo pueden encontrar ustedes en la plataforma. Muchas gracias. ¿Me confirman si se ve? Perfecto. Bueno, en esta oportunidad ya me gustaría ir escuchando las voces. Les voy a pedir a alguien que ofrezca como lector. Y allí de una vez, bueno, ya vamos conociendo la persona que lo vaya a hacer, que se presente, por favor, y simplemente empieza a leer y en lo que yo le diga que pare para desarrollar y trabajar más lo que... Ok, por acá levantó la mano Lucy. Hola, mi nombre es Lucy García, estoy en Quito. Em,
Voy a dar paso a la lectura. La música litúrgica judía y sus orígenes. Fernando Rivas Mejías. La música litúrgica judía tiene sus orígenes desde los tiempos del Talmud de Jerusalén y Babilonia, a partir del siglo I de la Era Común. Tiempos en los que también se desarrollaron sectas judías promesiánicas, entre ellas la que terminaría convirtiéndose en lo que hoy conocemos como cristianismo. Ok, muy bien, Lucy. Vamos a parar aquí, porque algunos se preguntarán qué es esto de Talmud de Jerusalén y Babilonia. Como ustedes saben, cuando llegamos al siglo I de la era común, ya lo que es Eretz Israel está ocupado por los romanos y empieza una persecución hacia el judío desde su aspecto religioso, como la prohibición del Brit Milá y otras prácticas, con la finalidad de que hubiera una socavación de la religión y ellos proyectarse en una religión politeísta. Esto, desde luego, hubo una gran resistencia, el cual lo vamos a ver incluso desde que los judíos retomaron en la construcción de lo que sería el segundo templo hasta lo que es la destrucción total de este en el siglo 70. Perdón, en el año 70 de la era común. Ya los judíos estaban muy claros de que había que dejar todo bien en claro por el término persecución y porque muy probablemente había que irse a un nuevo éxodo. De esta forma, los rabinos se reúnen primero en Jerusalén a establecer lo que sería el código de normas y de interpretaciones rabínicas. Esto se hizo, desde luego, en un tiempo acelerado, entre persecuciones terribles, y llegó hasta el siglo IV. Primero Jerusalén y después Babilonia. En esta época coincide con la resistencia de muchos sectores judíos, los cuales se rebelaron ante los romanos. Estamos hablando desde los celotes hasta Bar Kokhba en el siglo II. También, como ustedes saben, coincide este periodo de normativa rabínica en lo que es la aparición de Jesús. Algunos lo siguieron como judíos, otros no, otros fue crucificado y ya toda la historia la conocemos nosotros. No vamos a conversar sobre ello, pero sí para que entiendan la razón de esta época. A partir de este mismo siglo I, empiezan a salir los judíos de Israel, de Eretz Israel. Es decir, ya Israel existía desde antes de los romanos como un reino. Posteriormente sería colonizado por los griegos y por Roma. Esto es importante aclararlo por aquellos de que dicen, no, pero es que Israel existe desde el año 47, desde 1947. No, entiéndalo muy bien, desde antes de la era común ya existía. Lo que pasó es que hubo una gran salida del elemento de Israel, pero siempre permanecieron judíos en Israel, o lo que se llamó con los romanos Palestina. Eso para que quede bien claro. Continúa, Lucy, por favor.
Es un periodo de cambio y de mucho intercambio cultural. Siglos atrás, Pitágoras había elaborado un profundo estudio de las diversas escalas tonales que serán el cimiento de lo que hoy conocemos como música. Pitágoras diseña estas escalas basadas en estados anímicos, los cuales darán a la música su carácter alegre, melancólico, triste, etc., consono con el sentido de cada celebración. Este sistema daría origen al octohijos con sus 4 modos auténticos y 4 plagales o derivados, lo que influirá profundamente en la música judía y bizantina en los tiempos del Imperio Romano en Oriente. Ok, Lucy, gracias. Aquí cuando estamos hablando de Pitágoras, obviamente nos estamos remontando al siglo V antes de la era común y Grecia. Ya Pitágoras había hecho un intenso estudio de análisis de la música y de cómo la música influye en el comportamiento del humano, al tal punto que le atribuye caracteres o facultades de sanación en función de lo que son las distintas frecuencias y ondas musicales. Ya estamos hablando en el siglo V de una musicoterapia a través de los estados emocionales que irradia la música. Se dividieron en 7 tonos y esos 7 tonos son eólicos, jónicos, dóricos, frigios, eso lo pueden ustedes buscar, son los que va a desarrollarse posteriormente en la música bizantina. La música bizantina atañe también a Jerusalén a partir del siglo V de la era, siglo IV. De hecho, cuando llegan los sefardíes a España, ya hay imperio bizantino en el sur de lo que es hoy en día España o Andalucía. Entonces, entiendan esto porque el elemento griego y el elemento bizantino va a ser fundamental en lo que será el género de la música judía. Continúa, Lucy. En el siglo IV, Alejandro Magno funda en Egipto la ciudad portuaria de Alejandría, donde se desarrollará un importante movimiento cultural y comercial judío. Es aquí donde la música sinagogal recibirá sus bases tonales que conformarán la forma de cantar litúrgica, la cual, al igual que la bizantina en Constantinopla, adoptarán los modos tonales griegos, los cuales eran ya ampliamente conocidos en ciudades como Alejandría, Jerusalén, Alepo o Constantinopla. Estos modos, al no existir todavía una notación musical, eran interpretados por cantores o hasanim, quienes llevaban la cantilación de los salmos a través de patrones melódicos conocidos en griego como tropos o nosá en hebreo. Estas melodías se distinguían por su expresión anímica y se utilizaban desde una celebración alegre hasta una triste o funeraria. El Hassan hacía valer su habilidad o talento por medio de los giros melismáticos o adornos, principalmente en las vocales, volviendo a conectar con el texto. Esta forma se utilizó tanto para los salmos como para las numerosas bendiciones. Solo cambiaba la forma de cantar. Un Hassan en Alepo
tendría una voz más gutural, mientras que otro en Alejandría o Constantinopla lo tendrá más nasal. Además, ciertas variaciones en lo que sería el fraseo. Este oficio de cantor se aprendía desde niño y en ocasiones se efectuaba incluso de memoria. Ok, muchas gracias, Lucy. Vamos a ir explicando este punto. Como se dan cuenta, todavía no existe en el mundo notación musical. La notación musical como tal es un fenómeno del medioevo, es decir, desde el siglo VIII hasta el siglo XII. En ese mismo periodo histórico nace en Occidente el modo de notación de Guido d'Arezzo, con el cual se va a arreglar el canto gregoriano. En esa misma época se crea la notación sáltica griega que reglará, digo de regla, la música bizantina. Y en esa misma época nacerán el ta'amín, que es la notación o los punticos que ustedes pueden encontrar en la Torá y que cuando se lee la Torá tienen unas caídas y unos adornitos. Ese ta'amín nace en el siglo X. Entonces, antes de la Edad Media no tenemos notación musical. Y entonces se cantaba simplemente de memoria. Para esto, el cantor se preparaba desde niño, porque obviamente, si voy a trabajar de memoria, yo necesito alguien con un disco duro, pero totalmente limpio y donde un niño puede hacer maravillas con su cerebro. Y de esta manera el Hazzán se preparaba desde niño en la sinagoga. De más está decirles, parte de la tradición en el pueblo judío es que realizamos o somos los que son nuestros padres. Si mi padre es Hazzán, yo voy a ser Hazzán. Entonces eso además se heredaba y se cultivaba. Ahí hay un detalle muy importante. Cuando hablamos de Alepo, hablamos de Constantinopla o Alejandría, y es que en cada pueblo se canta de una forma distinta. Esa marca que identifica a cada región se conocerá con el nombre de Nusaj. Es la forma de cantar. Posteriormente, cuando vayamos a ver que junto con los Nusaj vienen los Macamín, nos vamos a conseguir con Macamín, por ejemplo, Sica. ¿De dónde viene la palabra Sica? De una ciudad de Persia. Es la forma de cantar de esa ciudad que adopta esa manera. Entonces, vean ustedes que tanto Macamín como Nusaj están profundamente relacionados entre sí. Se continúa, Lucy. Ya. Esta característica de improvisaciones fue bastante común hasta el medioevo. Los judíos que llegarán desde el poniente del Mediterráneo hasta la península ibérica o Sefarad llevarán esta tradición con la cual celebrarán las celebraciones litúrgicas, así como las canticas o romanzas de la música profana o no religiosa. Cabe señalar que es de bastante antigüedad la costumbre de los cantores de participar en los rezos y oficios litúrgicos
al igual que lo hacían en las celebraciones comunitarias como matrimonios, Brit Milá, Kiddushin, etc. Esto contrastaba con el cristianismo, donde los monjes participaban en el canto durante la liturgia, dejándole al pueblo la música para las otras celebraciones. Muchísimas gracias, Lucy. Vamos también a explicar esto. Vean ustedes que aquí estamos hablando del oficio de cantor. Que en realidad el oficio de cantor, cuando es estrictamente en el ámbito de la sinagoga, se llama Hasán. Cuando es fuera de la sinagoga, es cantor. Aunque hoy vemos, por ejemplo, que los americanos en el conjunto, en el gran conjunto de comunidades mazortíes y reformistas, llaman al cantor Hasán. Entonces, es válido también. Pero es que hay que aclarar que hay una diferencia entre el ser cantor y Hasán. Hasán propiamente dicho necesita una sinjá, una ordenación, así como hay una sinjá o ordenación rabínica, la hay para un Hasán. Obviamente estamos hablando de altos niveles, pero en las mayorías de las comunidades y principalmente en Latinoamérica no nos vamos a encontrar mucho con esta distinción. Y en las comunidades pequeñas no vamos a pedirle a un cantor que nos presente su sinjá, porque en realidad necesitamos a alguien que simplemente sepa cantar y que lo haga bien y sepa conducir el rezo. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. Entender también que aquí, en el ámbito judío, el cantor de la sinagoga canta también en las celebraciones de fuera de la sinagoga. Es decir, en una fiesta de compromiso o casatorio. Lo hace también durante el Kiddushin de la novia, lo hace también durante el matrimonio propiamente. Estoy hablando de diversos momentos, desde la preparación del matrimonio hasta que se hace el Kiddushin y después a la sinagoga. Son momentos distintos. Entonces, el cantor no solamente lo hace en los matrimonios, lo hace en los cumpleaños, porque dentro del judaísmo existe el respeto a la profesión. No hay una competencia como tal. El que hace el oficio de cantor canta en la sinagoga y lo hace en una fiesta donde posiblemente no sean religiosos, pero sí se trate de una comunidad judía. Entonces, importante que veamos eso al contrario de la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana o católica se manejó el concepto de los monjes cantan en la iglesia y lo que son bautizos, matrimonios afuera, que se encargue el pueblo o el vulgo. Entonces, vemos ese contraste tan grande en la música de la iglesia a una celebración de un bautismo en una casa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de músicos o cantores con preparaciones completamente distintas. Muy posiblemente lo que llaman cantores de pueblo no tienen ni una preparación musical, pero para la sinagoga sí. Entonces, por eso vemos este alto nivel musical de la música de las canticas, que es música incluso de palacio, compuesta y cantada
por cantantes y músicos judíos en palacios. ¿Y en qué palacios eran? En los palacios de los visigodos en Sefarat, en los palacios de los almohades de los musulmanes cuando colonizaron Sefarat. Entonces, aquí el músico judío actuaba como oficio, componía canticas, coplas, que son la música de origen popular. Y también componía los cantos litúrgicos. Vamos a comenzar, vamos a continuar. En el caso de la lectura de la Torá, podemos decir que ocurrió algo similar. En un inicio se efectuaría con una cantilación preconcebida que dependería del estado anímico de la parashá. No será igual la cantilación referida a las plagas de Egipto, que cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo de la mano de Moshe y del Altísimo. Será en la Edad Media, años 900 a 960, que Rabí Aarón ben Asher dará a conocer su obra Dikduki Hateamim, donde establecerá las reglas para la acentuación en la lectura de la Torá con los conocidos teamim y su respectiva cantilación. Sin embargo, aquí prevalece la línea leída sobre la melodía, ya que aquí el centro de interés es el texto. No obstante, esta lectura o cantilación no es de la competencia del Hassan, sino del encargado de la lectura o Baal Kriya. Mientras el olé se encarga de cantar las brajot o bendiciones a través de la entonación de un tropo o nosa. En el caso de las comunidades judías de Turquía y los Balcanes, suele cantarse mediante el uso de los makamim. Esta época coincidiría en Occidente con la aparición de la lectura musical de Guido de Arezzo, la cual regirá sobre el canto litúrgico y la lectura de los textos bíblicos en el culto cristiano. Ok, gracias, Lucy. A ver, yo no sé si hasta aquí alguien quiere preguntar. Creo que me he encadenado mucho y quería escuchar comentarios o preguntas hasta este momento antes de continuar con lo que sería la caída de Constantinopla y el edicto de Granada. Si alguien quiere aportar incluso, es válido. El debate también es válido debatir. En el judaísmo se debate siempre cuando haya con argumentos. A ver, como que no hay comentarios. Bueno, si no hay comentarios, continuamos de largo. A ver, le voy a pedir a otra persona, vamos a escuchar la voz de otro. ¿Quién quiere continuar? Bueno, aquí yo creo que antes de continuar es importante explicar un poco el tema de competencias. Como se darán cuenta, en la sinagoga, el que canta no lee la Torá. Es decir, es un asunto de funciones. Y tampoco el olé o el que sube hace aliyá y pronuncia las bendiciones. Son momentos muy distintos. El que entona la bendición no lee la Torá, es otro que canta o proclama la bendición y otro lee. El que lee va a utilizar los hatamim. Y por lo general, el que es Hassan de oficio
no lee la Torá. Es decir, un cantor no tiene por qué, o un Hassán no tiene por qué saber los tamim. ¿Ok? A ver, creo que Meir levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Quería hacer una consulta respecto de lo mismo. O sea, claro, el Hassam no necesariamente tiene que hacer de Baal Coré, pero puede hacerlo. Si tiene la disciplina para manejar la lectura. Claro, lo puede hacer, pero en momentos distintos. Es decir, si ese día está haciendo como Hassan, debería hacer la competencia del Hassan. Ahora, si no hay otro, le toca, pero sí tiene que haber, porque es que para que haya, debe haber mínimo 10. Entonces, va a haberlo. Muchísimas gracias, Meir. Bueno, vamos a continuar entonces. Si no hay preguntas, vamos a continuar con el punto donde nos habíamos quedado. ¿Quién quiere leer? No sé si Meir. Sí, claro, yo sigo, no hay problema. Ok. Dice entonces, caída de Constantinopla y edicto de Granada. En 1453, los turcos, pueblos originarios del Asia Menor, toman Constantinopla, derrotando de manera definitiva a los bizantinos. Rápidamente extenderán su dominio en todo lo que será Medio Oriente, Egipto y los Balcanes, controlando la ruta de la India. En 1492 se produce el llamado descubrimiento de América y el decreto de expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, cerrando de esta manera la Edad Media. Nace de esta manera la oleada de sefaradíes que toman rumbo primero hacia Portugal y luego de 5 años con destino a Ámsterdam, en los Países Bajos. Ok, muchísimas gracias. Vamos a parar aquí. Vean ustedes, a partir de este momento nace acuñado el término sefaradí. Antes eran judíos que vivían en Sefarat. Entonces, esto es importante para aclarar que se trata de un solo pueblo que por circunstancias históricas se separó y vivieron en áreas geográficas distintas. ¿Cuáles son estos dos pueblos? Sefradín o originarios de Sefarat o España o península ibérica y Ashkenazim. ¿Quiénes son los Ashkenazim? Serían los judíos que llegarían a tierras de Askenaz. ¿Qué es lo que es la región de Askenaz? Alemania, Polonia y por ende parte de lo que es Rusia por aquello del imperio prusiano. No confundir, porque a veces se dice los Askenazi son los pueblos judíos de Europa Oriental. No. Los judíos de Europa Oriental van a ser también sefaradíes. Desde los Balcanes, la inmensa mayoría de estos pueblos serían judíos sefaradíes, no askenazí. ¿Qué pasa? Que ciertamente con lo que fue el crecimiento del imperio ruso, que llegó hasta Ucrania, conquistó tierras actuales de Rumanía, hoy a los cuales llamaron Moldova o Moldavia. Los judíos se distribuyeron hacia Europa Oriental, pero eso dentro de lo que era el gran país de la Rusia del zar.
el cual llegó hasta el Mar Negro. Entonces, por eso hay Askenazi en Europa Oriental, pero podríamos decir que es de un origen más tardío. Entonces, como familias nos vamos a encontrar dos familias, Sefradíe y Askenazi. Algunos llaman una tercera, Mizrahim. Los Mizrahim son los judíos del Medio Oriente y del norte de África, que no estuvieron en España y que se mantuvieron todo el tiempo sin España. Algunos dicen que el término Mizrahim es una subdivisión de Sefaradí. ¿Por qué? Porque la cultura mizrahi está profundamente vinculada con los judíos sefardíes que tras la expulsión llegaron otra vez al oriente, tanto a tierras de lo que hoy es Eretz Israel, Siria y los países árabes. Entraron en contacto nuevamente con estos judíos originarios que nunca se fueron a Sefarat, pero aquí quedaron cruzados y mezclados. Entonces, el término Mizrahim como tal también abarca a lo que es una categoría o subdivisión de sefardíes, aunque existen los Mizrahim que nunca tuvieron contacto con los sefardíes, como los yemenitas. Entonces, eso es importante tenerlo también bien clarito. Continúa, Meir. Otro movimiento buscará el norte de África, principalmente Marruecos, y el más grande buscará Oriente, gracias a la receptividad ofrecida por el sultán Beyazid II. De esta manera, inician las comunidades sefaradíes en Estambul, Salónica, Izmir, Sofía, Alepo y Jerusalén, reuniéndose a las comunidades orientales que permanecieron allí, los Mizrahim. Los sefaradíes llevarán a estas locaciones el latino o judeo-español, con sus costumbres y canciones. Desde el campo de la liturgia, vamos a tener definidas dos áreas geográficas, la occidental con Ámsterdam como centro principal y la oriental con Estambul. La música litúrgica en Ámsterdam tomará algunos rasgos de la música calvinista o de la Reforma, mientras que los orientales tomarán de los turcos con la adopción de los makamim o escalas orientales con sus microtonos. Las canticas y las romanzas seguirán siendo cantadas con formas distintas y rítmicas. La música en Ámsterdam sonará más próxima a la música barroca europea, con sus escalas diatónicas y cromáticas, mientras en Oriente será microtonal, melismática con marcadas tendencias al empleo de las escalas frigias, originarias de Turquía. En este panorama tendremos el uso de la imprenta en Occidente, lo que facilitará la impresión de... Vamos a pasar la página allí, Gabriel. Sí, me falta texto ahí. Es de los sidurim, con los cuales se reglarán los rezos en las comunidades sinagogales, así como las notaciones en partituras de los diversos tropos con los que se cantarán los salmos y las bendiciones. Dado este recurso, el oficio será más largo y dejará de ser de memoria. En Oriente y las comunidades Mizrahim y Sefaradíes tardará este proceso, por lo que el uso de los makamim fomentará la habilidad de la improvisación. En los Balcanes y Europa Oriental se producirá un encuentro cultural y litúrgico entre Sefaradim y Ashkenazim, así como el desarrollo musical académico de Viena y Budapest. Ok, bueno, muchísimas gracias, Meir. Sí, aquí vean ustedes que hay un elemento acá importante que es el de la imprenta. Como ustedes saben, ya con la imprenta ya se van a editar libros
y los Sidurín, que es el compendio de rezos. Hasta este momento, los Sidurín eran escritos a mano y eran mucho más pequeños. Ya con el elemento de la impresión, ya las canciones empiezan a ser escritas y por lo tanto los Sidurín empiezan a agrandarse porque se les van a incluir las canciones como los piyutín, las cuales se cantan también en celebraciones litúrgicas, junto con los salmos. De esta manera, el sidur va creciendo. Pero cuando no había el libro como tal, el cantante lo hacía de memoria. ¿Y qué era lo que hacía por regla muy común el cantor? Era que utilizaba una misma melodía en la sinagoga y la melodía la utilizaba en un matrimonio o en un brit milá, incorporándole una letra de un piyut, que es un poema rabínico sobre los temas de índole muchas veces talmúdico o de fiestas, y lo incorporaban a esa misma melodía, es decir, hacían una adaptación. Esta práctica, por cierto, lo hizo mucho las iglesias de la Reforma con el tema de la imprenta. Y empezaron las canciones populares del pueblo, las llevaron a la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de la Reforma, y le pusieron salmos o cantos de adoración o de alabanza. ¿Y qué pasaba con esto? En que ya el pueblo estaba familiarizado con esos aires populares y podían cantar de manera mucho más integrado en la iglesia. Podríamos decir que esto mismo ocurrió en la sinagoga. Y es lo que pasó, por ejemplo, en Ámsterdam. En Ámsterdam, la realidad ya de Ámsterdam, estamos hablando ya del siglo XVI, siglo XVII. Ya en el siglo XVII, ya las comunidades de Ámsterdam ya han ido a Brasil, ya han ido a Curazao, incluso al Caribe. Pero la música de Ámsterdam es mucho más lineal, mucho más occidental, no tienen esos adornos orientales y se parece muchísimo a la de las iglesias calvinistas. Eso también lo vamos a ver con el movimiento de reforma en Alemania en el siglo XIX. ¿Cuál es la razón? Es para que el judío no fuera señalado por una música distinta. Entonces, ¿qué hacía el judío? Adoptaba los cantos que los demás pueblos cantaban y le incorporaban su letra. Generalmente o en ladino o con algunas palabras en hebreo. Ustedes saben que el hebreo llegó casi que a perderse en un momento de la historia. Por fortuna, bueno, esa es una de las lenguas que podremos decir que ha renacido, pero de una manera rotunda. Entonces, a ver, ¿algún comentario antes de continuar ya con la segunda parte de nuestra clase de hoy? Porque ahora vamos a interpretar o vamos a estudiar una copla o unas coplas relativas a Purim. Ustedes saben que tenemos la festividad de Purim a menos de una semana. Entonces, la idea es que ustedes se lleven aprendido una canción muy sefaradí para que la canten en Purim. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar? Ajá, Lucy. Ya.
Bueno, súper interesante todo esto, bastante nuevo para mí, me emociona tanto y siento que tengo que leer, profundizar, volver a escuchar, qué bueno que están grabando y nada, que espero que todo esto pues pueda asimilarlo y que podamos seguir avanzando. Me encantó, tengo curiosidad por todo lo que se ha mencionado aquí, incluso la parte histórica. Entonces, hay bastante material para estudiar. Gracias. Bien, muchas gracias, Lucy. A ver, ¿alguna otra persona? Bueno, si no hay otro comentario. A ver, Gabriel, para que pasemos a la segunda parte de nuestra clase. Bueno, una vez más darle bienvenida a algunos otros amigos que por aquí se han unido. Eh, bueno, finalizamos la primera parte teórica y aquí vamos a cortar la grabación y la vamos a tener en la nube para que lo puedan ustedes verificar, revisar de nuevo si desean, ¿no? Sí, Luego, vamos a comenzar con un espacio para la práctica, ¿sí? En este momento, el instructor va a estar a cargo de la práctica de lo que es turismo. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, adelante. sí, a ver. Si nos parecemos, ¿no? Con ser hija tiene que parecer. Más me pareció eso. Recuerden tener controles de sus micrófonos. Aquí está la negra, ¿verdad? Gaby? Pero tapada la cara, no la tumban, no la Sí. Es verdad, la negra, que se viene bien días en la casa. Ay, mi favorando la bocota y con hambre. Bueno, acuérdense de sus micrófonos, por favor. Esta foto que no tienes que tener, ¿por qué tienes?